Otra vez más, hermanos, encontramos aquí un relato de un milagro repetido con dos personas distintas. El Señor ha estado haciendo milagros tras milagros, en las que algunos registros que vemos aquí a través de Marcos, hermanos, nos muestran que algunas se asemejan, que algunas son iguales. Y en este caso, hermanos, este milagro del ciego sanado en Betsaida, capítulo 8, verso 21 al 26. Voy a leer, dice así: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Otro milagro similar, hermanos, nosotros encontramos en el mismo libro de Marcos, donde, hermanos, él sanó en el capítulo 7, verso 31 al 37, a un sordomudo. ¿Se acuerdan, hermanos? Sabemos cómo el Señor, hermanos, actúa, cómo el Señor hace los milagros. Este último milagro, hermanos, muy semejante al milagro del sordomudo, hermanos, es el último milagro que se va a llevar a cabo, hermanos, según Marcos, en el lugar de Galilea. Es el último milagro, hermanos, donde el Señor, podemos decir, va a poner su última firma, hermanos, del Señor Jesús en Galilea. Por eso en el versículo 13, hermanos, del capítulo 8, dice en el capítulo 8, verso 13: Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Técnicamente, hermanos, el Señor se está yendo, está saliendo. Y hemos dicho el anterior domingo que, hermanos, el Señor los dejó a estos gentiles, a estos fariseos, saduceos, diciendo, por un lado, condenándolos, hermanos, al infierno. Pero por otro lado, físicamente Él se está yendo, hermanos, a otro lado. Y ahora, hermanos, Él se ve en Betsaida. Betsaida, hermanos, es un lugar donde está bajo el control del tetrarca Felipe Herodes, hijo de Eudumeo de Herodes el Grande. En otras palabras, Betsaida está, hermanos, en Roma, una ciudad, un país, hermanos, muy pagano, idólatra, y Betsaida está siendo influenciado, hermanos, por Roma. Ahora, también, hermanos, de Betsaida, influenciado por Roma, hermanos, eran 3 apóstoles de esta ciudad, o bien como el Señor lo llama, aldea. Después voy a enseñarles por qué dice ciudad y por qué dice aldea. 3 apóstoles, hermanos, donde estos hombres habían sido escogidos de Betsaida. ¿Quiénes eran? Pedro, Andrés y Felipe. Encontramos aquí estos 3 discípulos que eran de Betsaida. Y coincidentemente, hermanos, aquí el Señor está terminando este último milagro. Digo, ¿por qué último, hermanos? Porque desde aquí para adelante, ahora vamos a ver otras escenas. Como dice en el verso 27, hay un cambio rotundamente. Hay un cambio, hermanos, ahora en la narración de Marcos. Aquí encontramos ahora a Pedro confesando lo que él había entendido de nuestro Señor Jesucristo. Que eso más adelante les voy a decir por qué, hermanos, viene ahora esta narración. ¿Por qué Pedro está diciendo, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo? Cuando el Señor les dice, ¿quién soy yo? Entonces, hermanos, el Señor desde el capítulo 7, verso 24 para adelante, nos muestra, hermanos, su ministerio en Tiro, en Sidón. Después bajó a Decápolis,
donde Él se ha estado moviendo, hermanos, por todos los lugares donde los gentiles, hermanos, estaban viviendo. Ahora está acabando, hermanos, en Galilea. Bueno, tal vez no entendemos esta parte, hermanos, geográficamente, pero hermanos, Él pasó de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Hermanos, ahora para el pueblo de Galilea es un día muy triste. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor ahora, hermanos, les va a dejar. El Señor se va a ir. El Señor ahora, hermanos, va a separarse, hermanos. Y el Señor ahora va a enseñar a sus discípulos. El Señor ahora se va a encargar de sus discípulos. Ahora, hermanos, recordemos el anterior domingo. El Señor se enfrentó a los fariseos. Eso lo dice, hermanos, en el verso 11, desde el capítulo 8. Los fariseos han demandado señal. Ellos habían visto milagro tras milagro. Y, hermanos, el Señor, cuando les mostró los milagros, estos fariseos, hermanos, no entendían, no veían, no comprendían lo que el Señor quería decirlos a ellos. Y el Señor les dice, hermanos, de cierto ahora les digo, ustedes piden señal y no voy a darles más señal a esta generación. No habrá más. Por lo tanto, hermanos, este milagro no es una señal. Los fariseos estaban diciendo, queremos ver, a ver, un milagrito más, a ver, haz para que nosotros podamos creerte. Y el Señor dijo, no voy a hacerles ni darles otra señal más. No hay. Este milagro, hermanos, entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? Porque, hermanos, este milagro, vamos a decir, es el segundo drama, es el segundo acto del drama histórico de lo que el Señor ha estado haciendo hasta aquí. Capítulo 1 para adelante, hermanos. En primer lugar, escúchenme bien esto para que ustedes entiendan lo que les voy a decir ahora. Cómo el Señor ha desatado, cómo el Señor se ha mostrado y ha dejado fluir toda su verdad acerca de lo que Él es y ha venido a hacer a esta tierra. ¿Cómo es que el Señor, hermanos, ahora va a mostrar esa verdad que ha venido a decir Él siendo rey como siervo? Y el reino se ha mostrado. Arrepiéntanse porque va a llegar un día de juicio. ¿Cómo es eso que el Señor, hermanos, mostró hasta aquí? En primer lugar, hermanos, el primer acto del ministerio del Señor ha sido público. Todos estos milagros que hemos visto, hermanos, hasta este capítulo 8, hermanos, hasta antecitos o después de que había alimentado 4,000 personas, hermanos, era un ministerio público. El Señor lo ha hecho siempre en público, delante de toda la gente, fariseos, saduceos, herodianos, gentiles, y el Señor estaba haciendo, hermanos, el milagro público. Es un ministerio con la gente. Ahora en este milagro vemos, hermanos, un ministerio privado. Este es el segundo acto, la segunda escena del Señor. Un ministerio, hermanos, muy privado con sus discípulos. Y de aquí para adelante, ahora, hermanos, desde el verso 27, hermanos, el Señor nos va a mostrar, en tercer lugar, un tercer acto, la pasión del Señor, muerte y resurrección. Hasta aquí les he estado predicando, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho en público. Ahora vamos a ver lo que el Señor ha hecho en privado, lo que el Señor ha hecho con sus discípulos. Y luego vamos a ver, hermanos, lo que el Señor va a hacer, hermanos, con la pasión, con el deseo Él de salvar a los hombres, y lo ha hecho muy bien. Entonces, hermanos, entrando en este ministerio privado, después de que el Señor los ha dejado, dice el verso 13, a los fariseos les ha dicho, no les voy a dar más señal. Esta señal no es para ustedes. Este milagro, hermanos, que el Señor hace, dice en el verso 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y les rogaron que le tocase.
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. ¿Qué dice, hermanos? Cuando vinieron, le trajeron al ciego, hermanos, el Señor no hizo el milagro ahí. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban mirando y estaban diciendo una señal más, y el Señor dijo, no les voy a dar. Por lo tanto, al ciego lo agarró de la mano y lo sacó fuera de la aldea, donde, hermanos, nadie puede ver sino solo sus discípulos. Este milagro privado, hermanos, este milagro entre sus discípulos, hermanos, es un milagro, hermanos, donde el Señor nos muestra en primer lugar que ahí termina el ministerio para la gente. Cuando, hermanos, nosotros conocemos al Señor, hermanos, para nosotros el mundo terminó y empieza ahora una relación con nuestro Señor Jesucristo. Empieza ahora una preparación, hermanos, de Cristo con sus discípulos, hermanos. Y, hermanos, aquí es algo muy importante. Pareciera que fuera una repetición de este milagro, hermanos. No, aquí hay muchas cosas significativas en las que debemos comprender y entender y extraer estas lecciones, hermanos, para que nosotros podamos entender lo que Pedro ha dicho y lo que Jesús preguntó. Jesús pregunta a nosotros, ¿quién dicen que ustedes soy yo? Muchas veces, hermanos, todos decimos, yo conozco al Señor, yo he recibido a mi Señor, yo soy salvo. Pero yo te pregunto, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué concepto Él tiene de ti? ¿Sabes? Si no sabes, no conoces a ese Cristo. Pero aquí encontramos ahora, hermanos, una pregunta retórica al revés. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para entender y responder esta gran pregunta, necesitamos entender este milagro del ciego sanado en Betsaida, donde el Señor les está enseñando ahora su verdad, a qué ha venido esta tierra, y mostrarles, hermanos, el verdadero ministerio. ¿Por qué el Señor está en esta tierra? Esta es la cúspide para entender, hermanos, a Cristo. Este milagro es la cúspide para que tú entiendas de verdad si has conocido a Cristo o no has conocido. Este milagro, hermanos, muchos lo llaman que es la división continental, hermanos, de lo que es el capítulo 8 del verso 27 al 30, hermanos, para adelante. Así que, mis hermanos, en ese contexto, viendo este pequeño milagro que aparece aquí, el Señor está llevando su ministerio público a un final tal vez triste, y está comenzando un ministerio privado. Un final triste, hermanos, porque tanta gente, según para el hombre, tanta gente que, hermanos, había recibido milagros, sanidades, expulsión de demonios, pero, hermanos, solo a 12, Él va ahora, hermanos, a mostrarles su verdad. Para muchos puede ser, hermanos, un ministerio pobre, pero para el Señor no, para el Señor no. Para muchos, hermanos, puede ser un ministerio, hermanos, que no tiene seguidores, pero para el Señor no. Pero para ese pueblo gentil muy triste, porque ahora el Señor les está abandonando y va a empezar a hacer su ministerio privado. ¿Dónde empieza? Dice en el verso 22, vino luego ¿a dónde, hermanos? A Betsaida. ¿Qué significa Betsaida? Significa, hermanos, casa de pesca. Y es verdad, Pedro era de ahí. Y muy importante este lugar, porque después se vuelve ciudad, es una aldea, es un campo, vamos a decir, vulgarmente decimos un pueblo cuchu de por ahí. Entonces, hermanos, aquí es donde el Señor ahora
Después de que ha alimentado, hermanos, a 5,000 hombres, mujeres y niños, hermanos, que está registrado en el capítulo 6, vamos a ir allá, versículo 30 para adelante, hermanos. Aquí encontramos la alimentación de 5,000. Y miren, hermanos, cuando esa alimentación está latente en la mente de estas gentes, y especialmente de los discípulos, donde él, hermanos, había creado peces y panes para dar a esta gente, hermanos. Y este milagro de Betsaida sucedió muy cerca de ese lugar, no estaba tan lejos. Este milagro, hermanos, estaba siendo muy conocido en esa área donde, hermanos, había alimentado a harta gente. Pero este lugar de Betsaida estaba tan cerca que aún, hermanos, los discípulos tenían latente en su mente este gran milagro, hermanos, que el Señor había hecho. Betsaida era una aldea, un lugar tal vez insignificante. Pero en Lucas capítulo 9, vamos a ir allá, versículo 10. Lucas lo nombra, hermanos, y le dice que es una ciudad. Lucas capítulo 9, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Hermanos, Lucas lo llama ciudad, pero Marcos lo está llamando, hermanos, aldea. Ahora, entre una aldea y una ciudad hay una gran diferencia. ¿Por qué Marcos lo llama aldea? Marcos, hermanos, está escribiendo, hermanos, del testigo ocular del cual ha sido Pedro. Pedro era el que había visto, que había vivido en Betsaida. Pero Lucas lo llama ciudad porque, hermanos, Herodes Felipe quería engrandar a esta ciudad. Herodes Felipe, hermanos, quería desarrollarlo, y hizo así Herodes Felipe. Lo desarrolló esta ciudad. ¿Cómo? Por la influencia del Señor. Mucha gente, hermanos, estaba siguiendo al Señor. Y ahí Betsaida, hermanos, con esa gente empezó a desarrollarse. Y más que todo, hermanos, Herodes quiso que sea una ciudad porque, hermanos, su hija de César Augusto estaba ahí. Y, hermanos, que esta hija quería que viva en una ciudad grande. Y Betsaida, hermanos, ha sido llamada ya no aldea, sino ciudad. Pero el Señor lo ve, hermanos, como una aldea. Y Pedro le está diciendo eso a Marcos. Es una aldea. Y mucha gente lo conocía como tal, como aldea. Así que, hermanos, para Pedro, decir aldea, hermanos, era algo muy sentimental, muy cariñoso. ¿Usted se acuerda, hermano, dónde ha nacido? ¿En una ciudad o en una aldea? El lugar donde usted nació, sea ciudad o sea aldea, le trae muchos recuerdos. ¿No es verdad, hermanos? No importa el lugar más pequeño, pero para usted es algo muy significante. Y, hermanos, para Pedro era muy significante este lugar de Betsaida, una aldea. Y en esa aldea, hermanos, dice, le trajeron un ciego y les rogaron que le tocase. Ahora, hermanos, siempre el Señor va a actuar en lugares donde menos lo imaginamos. Tal vez usted dice aquí, pero mira, estamos pequeñitos, nuestros niños allá afuera, ¿no? Y bueno, y ahora necesitamos, hermanos, va a actuar el Señor, no se preocupe. Tal vez nos va a dar una casa, no sé, un terreno, un templo más grande de lo que necesitamos, pero el Señor va a actuar en momentos así. Así que no es como otros dicen, pero yo no quiero ir a la iglesia porque está en la casa de uno o está en la casa del otro. No, hermano, esos prejuicios son del mundo. El Señor va a actuar, hermanos, en lugares pequeños, en lugares inesperados. Siempre hace eso el Señor. Y ahora está actuando en un lugar privado, en una aldea pequeña, en gente, hermanos. Miren, dice el Señor, le trajeron un ciego y les rogaron que le tocase. Que le tocase. Hermanos,
Todos los enfermos, si ustedes notan hasta aquí los milagros que les hemos contado, les hemos predicado, los enfermos en el tiempo del Señor eran intocables, no como en nuestros tiempos. En esos tiempos al enfermo no se lo tocaba, al leproso, a la hija de Jairo que había muerto, al muerto no se lo tocaba, al endemoniado no se lo tocaba. ¿Por qué? Porque, hermanos, los religiosos, hermanos, los fariseos decían, no se puede tocar, porque la gente decía, todo enfermo tiene maldición de Dios, están malditos por Dios, eran inmundos ceremonialmente. Hasta una mujer en sus tiempos difíciles, hermanos, no podía entrar a una sinagoga a hacer un acto ceremonial, tenía que estar separada. ¿Se acuerdan de esa mujer que el Señor le curó con flujo de sangre? No podía tocar a una mujer con ese tiempo. Una mujer con flujo de sangre o en su tiempo difícil no podía sentarse en una silla, hermanos, y luego otro hombre podía sentarse en la misma silla, era inmunda. Y por eso, hermanos, aquí otra vez el autor está diciendo, trajeron al ciego para que el Señor le tocase. Y está yendo aquí otra vez más el Señor, hermanos, con toda esa tradición judía religiosa, con toda esa tradición contra la palabra. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender que el hecho de ser hijos de Dios es ir con toda la tradición que esta sociedad nos enseña, con toda la corrupción, inmundicia, crueldad, hermanos, infame de este mundo. Tenemos que ir nosotros. No estamos de acuerdo con la sociedad que hace cosas que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha tocado, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha sacado de ese pecado. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo le sanó a la suegra de Pedro? Ella estaba resfriada, ella estaba con fiebre, estaba temblando, ni eso podía tocarse, hermanos. Ahora nosotros no estamos con fiebre, estamos temblando, hermanos, tranquilo, ya le ponemos trapitos, todo, no pasa nada, pero en esos tiempos no. ¿Se acuerdan a la hija de Jairo, hermanos? No le podía tocar el Señor, pero el Señor lo tocó. Y aquí encontramos algo muy importante. Cuando el Señor en su ministerio público tocaba a la gente, hermanos, es que el Señor estaba manifestando que Él no está lejos de nosotros, Él no está distante de nosotros, Él está ahí con nosotros. Mientras los líderes de Israel estaban lejos, ellos decían, esto y esto no se puede hacer, esto sí se debe hacer. Pero, hermanos, el Señor, cuando toca a la gente, Él estaba diciendo, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Él puede tocar nuestro corazón, hermanos, Él puede tocar nuestra mente, Él no es indiferente, aunque nosotros en pecado, pero Él, hermanos, jamás va a estar alejado, Él siempre va a estar con nosotros. Por eso Él, hermanos, ha tocado a estos enfermos que estaban lejos, estaban apartados de toda sociedad. Es más, maldecidos. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia de Job? Job, hermanos, sarnoso, Job, hermanos, con toda llaga. Sus amigos que le decían, seguro que Dios le ha maldecido, no podemos tocar a este hombre. Pero, hermanos, ¿acaso Job se enfermó porque alguien le contagió? ¿Porque alguien lo maldijo? ¿Dios puso maldición, hermanos, en él? No. Pero, hermanos, sin embargo, Dios estaba con Job, porque dice, él estaba un hombre perfecto. Hermanos, el Señor toca a este hombre y saca de la aldea. Al sordomudo lo sacó. ¿Por qué, hermanos? Porque no quería dar vergüenza delante de toda la gente. Al sordomudo lo apartó y le dijo, no, se van a burlar de él, mejor me lo saco. Pero ¿por qué, hermanos, tocó a este ciego en Betsaida y le sacó de la aldea? No porque, hermanos, los discípulos iban a burlarse de él, no. La gente ya no está, hermanos, allá la multitud. Porque sencillamente, hermanos, aquí encontramos en su contexto, por su contexto y la confesión de Pedro, nos responde, hermanos, ¿por qué hizo esa misma actitud ahora? Ya no había gente, solo los discípulos.
Ya no había quien lo avergüence a este enfermo. Simplemente, hermanos, sacó a este enfermo porque él quería mostrar ahora su verdadera razón de haber venido a esta tierra, de que él era el Dios, el Rey de Reyes, que había venido a esta tierra a salvar a los que se habían perdido. Por eso Pedro ahora va a decir esta confesión importante, que él es el Cristo. Ahora él va a mostrar en privado a sus discípulos que él es Dios, que todos los rechazan, pero ahora él va a demostrar eso, hermanos, que como él no hay nadie. Y por eso este milagro, tal vez repetido, de poca significancia para nosotros en la palabra, hermanos, debe ser de mucha significancia. Responde ahora, hermanos, el Señor. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le sacó de la aldea y miren, hermanos, lo mismo hizo con el otro ciego. Dice, escupió en sus ojos y tocó con sus manos. Eso dice en el verso 23. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. La técnica del Señor siempre era así, hermanos: sacar, tocar y poner algo. Y esto no es un arte de magia. No es así, hermanos. Hoy en día, hermanos, los milagreros diferentes hacen, por lo menos pueden copiarse de aquí, hermanos, de esta técnica, pero hacen cosas que no deben hacer. Hermanos, para hacer el milagro es sacar, tocar y, hermanos, hacer el milagro, hermano. Así de sencillo, así tenemos que hacer si queremos hacer un milagro. Si aquí alguien está enfermo, no sé con qué estará enfermo, yo tengo que sacarle en privado, mostrarle su realidad, tocarle, hermanos, y va a venir la bendición. No tengo por qué decir, hermano, queda sano, lo declaro en el nombre de Jesús, y si no está sano, no aceptamos, Señor. Así dicen, ¿es verdad? Este último han escuchado. Lo declaro sano, pero Señor, no queremos un no, y no acepto un no. Y el Señor dijo, a mí no me importa, yo me lo llevo y punto. Y se lo llevó a un artista, hermanos, cristiano, hermanos. ¿Se acuerdan? Los milagreros, hermanos, actúan de diferente forma, pero el Señor no era milagrero. Miren, hermanos, el Señor tocó y le dijo, ¿ves algo? En otras palabras. Y le preguntó, verso 23, si veía algo. ¿Y qué dijo? No puedo ver todavía. Veo hombres como árboles, pero yo los veo que andan. O sea, medio charpo él estaba viendo, hermanos, en nuestros términos. Ahora miren, hermanos, por primera vez el Señor está haciendo 2 toques para su milagro. Porque hasta aquí, hermanos, a los ciegos les escupía, a algunos le ponía vaso, hermanos, y bueno, y les decía, ahora ándate, y cuando te laves vas a ver. Entonces el hombre se iba, se lavaba y miraba, veía. Pero aquí, hermanos, al primer toque, este hombre dice, no, estoy viendo como árbol. ¿Qué ha pasado? Dice el Señor, ha fallado el milagro, no está todavía viendo bien. Entonces otra vez más lo voy a tocar y se va a sanar. Un doble toque, hermanos. ¿Falló el Señor? ¿Se dan cuenta? 2 veces le está tocando. A la primera falló, la pócima falló. Tal vez la saliva no estaba bien, hermanos. La saliva tal vez ha de estar con diabetes, no sé. Pero falló. Y ahora tiene que darle un segundo toque. Es como cuando, hermanos, vamos al doctor y el doctor nos dice, bueno, toma esta medicina, y tú tomas la medicina, y dice, no pasa nada, doctor, sigo enfermo. Ya, entonces otro toque, a ver, otra medicina, y tomas otra medicina, recién sanas. Estoy bien ya, doctor, eso había sido. Así, ¿no? Segundo toque. Hermanos, ¿el Señor falló? No, hermanos, el Señor no falló. ¿Por qué, hermanos, 2 toques? Usted se pregunta. En 2 etapas el Señor está sanando.
Y lo pregunta todavía y le dice, ¿ves algo? ¿Estás viendo? Y el hombre, ¿qué hace, hermanos? Verso 23. Dice, hermanos, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora miren, hermanos, cuando sanó más antes, hermanos, a otro ciego, el Señor, ¿se acuerdan cuando les conté? El ciego, hermanos, le puso la saliva con el vaso en los ojos, y cuando, hermanos, vio, el ciego miró arriba y el Señor también, y exhaló y dijo, ahora eres sano. Pero aquí vemos ahora este ciego, hermanos, de la misma forma, él está mirando arriba y dice, veo hombres como árboles. De la misma forma él está viendo hacia arriba, hermanos. Él levanta la cabeza, pero él dice, veo árboles. Ahora, hermanos, lo que el Señor aquí está diciendo en primer lugar, Él está usando un verbo claro, anablepsis, que significa ver, de la raíz beplo. O sea, lo que está diciendo aquí, hermanos, es que cuando Él se levantó, miró hacia arriba, dice, hermanos, recuperó la vista. Recuperó la vista. Capítulo 10, versos 51 y 52. Aquí encontramos otra curación del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo también recuperó la vista, era ciego. Y él estaba viendo, él vio, hermanos. No es que el Señor falló, no. Este hombre está recuperando la vista. Pero entonces, ¿por qué dice veo hombres como árboles que están caminando? Verso 24. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Hermanos, al final de cuentas, ¿este hombre está mirando o no está mirando? Era ciego, no veía nada. A ver, hermano, por lo menos, a ver, ponte a pensar. Tus ojos están bien ciegos, no ves ya nada, todo catarata. Antes veías, ahora ya no ves nada. ¿Quisieras ver, aunque charpito quisieras ver? Sí, en nuestra expresión vamos a decir, aunque charpo, pero quisiera ver. Doctor, curame, saname, aunque medio negro, medio nubloso, pero quisiera ver. Pero otra cosa es vivir en una oscuridad. Aquí encontramos a este hombre que recuperó la vista, hermanos. Él ya estaba viendo. Pero ¿qué dice el verso 24? Él mirando. Veo hombres como árboles. Él estaba asociando, hermanos, ¿a quiénes? ¿Quiénes estaban con él? Los discípulos. No había gente. Y cuando él estaba mirando, hermanos, dice a estos hombres, los estaba mirando como árboles, caminando. Ahora, nosotros, ¿cómo caminamos, hermanos? ¿Como el árbol o como el mono? En el Face he visto, hermanos, el mono, el Homo sapiens como mono. Después poquito más camina, se endereza hasta llegar a ser hombre. ¿No es verdad? Así dice la evolución, que va contra la palabra del Señor. Pero aquí el Señor nos muestra que eso no hay. No hay eso, hermanos. Y cuando este Homo sapiens en el Face he visto, hermanos, que se pone así y ve a un hombre ahí que es gay, dice, no, media vuelta daremos, nos hemos equivocado, estamos mal, no vamos a llegar a ser gay. ¿Se da cuenta? Aún la evolución está mal. Bueno, eso es una lección aparte. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que este hombre no ve a un mono que, hermanos, está parándose poco a poco. No, ve a un hombre parado como un árbol. Y ve a estos discípulos, hermanos, como árboles caminando. Hermanos, no es que el Señor falló, es algo que el Señor quiere mostrarse hacia ellos. Es que, hermanos, solamente el Señor nos puede hacer ver más allá de lo que un hombre, una mujer es en la vida real. Solo en Cristo, porque Él nos puede hacer ver eso.
Yo veo aquí jóvenes, adolescentes, hermanos, no sé si ustedes ven eso. O tal vez seguirán siendo ciegos. Tenemos que ir a Bethsaida para que el Señor los toque y les pueda poner el dedo y les escupa en el ojo. Si ustedes no ven, desde en adelante les voy a escupir en el ojo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes ven, hermanos, adolescentes sentados o algunos caminando aquí y allá, haciendo, y el otro moviéndose aquí y allá? ¿Usted qué está viendo en ese joven, esa señorita? Yo estoy viendo un diácono. Un niño que está agarrado su Biblia leyendo, viene con su carterita, la que les regaló la iglesia, está su Biblia, y no sale su Biblia de esa cartera, de ese maletín. Yo estoy viendo, hermanos, ahí que ese niño sabe los versículos, lee su Biblia. Estoy viendo un misionero, estoy viendo un pastor, estoy viendo un árbol que está caminando, hermanos. ¿Quién me ha hecho ver eso, hermanos? Cristo me ha hecho ver, porque Él es Dios. Solo Él puede hacernos ver eso. ¿Qué está viendo usted en sus hijos? Cuando su hijo va a nacer o ya ha nacido y está creciendo, ¿qué está viendo en su hijo? Para el Señor. Eso es lo que el Señor ha hecho con usted, y lo va a hacer siempre en privado. No lo va a hacer, hermanos, en público. El Señor a usted le llamó de afuera para ser su iglesia, su pueblo. Y ahí en privado el Señor, en su comunión con Él, le va a hablar y le va a decir: esto es tu hijo, esta es tu hija. Hermanos, yo pregunto a ustedes como papás, como mamás, su niño que está caminando, ¿usted qué piensa que va a ser en el futuro? ¿Va a ser un profesional? ¿No lo va a ser? ¿Qué quiere que sea? ¿Le ha mostrado el Señor? Solo Cristo puede mostrar eso, hermanos. Solo el Señor, y lo va a hacer en privado, cuando usted está, hermanos, en conexión con el Señor. Es una vista en la cual solo Él nos puede dar, aunque nosotros seamos imperfectos. Él nos va a dar una visión perfecta. Ahora, hermanos, leamos el verso 25. Vayan ahí a sus Biblias. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Otra vez ahí este verbo, hermanos: ver, mirar, mirase. Hermanos, el Señor está enfocado en la forma de ver, en la visión que Él nos da. Hermanos, aquí este hombre está ahora, hermanos, experimentando el más grande milagro, hermanos, que todo hombre quisiera experimentar. Los discípulos están con Él. Este hombre está mirando a sus discípulos. Y otra vez el Señor, hermanos, toca. Y sus ojos han sido abiertos. Una curación en 2 toques, a diferencia de todos los otros milagros. Ahora, hermanos, si Él estaba viendo medio charpo, en vez de hombres estaba viendo árboles, estaba viendo. Necesitaba otro toque sobre sus ojos. Otra vez, hermanos, aquí utiliza el Señor estas palabras bien interesantes. En el versículo 23 dice, entiendan estito, miren, lea su Biblia. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. En este verso, la palabra ojos, en el original, hermanos, está la palabra somata. Somata. En el verso 23. Ahora vamos al verso 25. Dice, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. En este verso 25, en vez de decir, o sea, en vez de poner la palabra somata, que quiere decir también ojos, ahora está la palabra oftalmos, que también quiere decir ojos. Hay 2 formas de decir ojos. Uno es somata y otro oftalmos. Y esta palabra oftalmos viene de esta palabra oftalmología. Ahora entienden, ¿no es verdad?
Cuando se te ha entrado una paja, no sé, tu ojo está mal, ¿a dónde vas? ¿Vas al somata o al oftalmólogo? ¿A dónde vas? ¿O vas al riñonero? No, no vas al riñonero cuando está mal tu ojo. ¿O vas al dentista cuando está mal tu ojo? No, cuando está mal tu ojo, o hermana que tal vez su esposo le ha dado uno bueno, le ha manchado, y el otro más, entonces usted no va a ir pues a Clisa a hacerse curar porque me ha golpeado del hueso. No, va a ir ante el oftalmólogo, ¿no es verdad? Ante el ojero, como se dice. Pero no es el somata, es el oftalmólogo. Ahora, ¿por qué usa estas dos palabras, hermanos? Porque el Señor, hermanos, al tocar y decir que le volvió a tocar sus ojos, o sea, al oftalmológico, o sea, al oftalmo, está diciendo que el Señor ha hecho una curación clínica, magnánima, maravillosa. Una curación, hermanos, que ningún otro médico en esta tierra lo puede hacer. Ahora, volvamos a leer el verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los oftalmólogos, o sea, ¿no? Sobre la oftalmología. Y le hizo que mirase. Le hizo que mirase. En otras palabras, el Señor le enseñó a mirar a través de. Eso quiere decir, el Señor le enseñó a dar una mirada penetrante, una mirada, hermanos, perfecta, una visión perfecta, una visión donde, hermanos, Él comenzó a ver de cerca y comenzó a ver de lejos. Ahora yo te pregunto en esta mañana, a todos los mayorcitos, ¿dónde ves mejor? ¿De cerca o de lejos? Algunos hermanos les da la enfermedad, ya pasan los 40, 50 años, a lejos ven bien, a cerca no se ve. O al revés, a cerca ven bien de cerquita, pero de lejos ya no, de lejos charpo nomás ya veo, ¿no ve? Es por eso que yo tengo mis lentes, hermanos, dividido en dos, para ver a lejos y para ver a cerca. Ahora, el Señor eso le ha puesto al ciego de Betsaida, un lente para que vea a lejos y para que vea de cerca. En otras palabras, el Señor puso a este hombre ojos penetrantes para que él aprenda a mirar claramente quién estaba delante de él. Era el mismísimo Dios, era el mismísimo Cristo, era aquel que había venido por él. Y él debería aprender a mirarlo con una visión clara, una visión perfecta. Hermanos, el Señor, si tú has conocido a Él, hermano, tú tienes que mirarlo a Él, tanto de lejos como de cerca. Tienes que aprender a ver la visión que el Señor te ha puesto ahora en esta tierra, en este mundo, hermano. Yo te pregunto, ¿estás mirando así al Señor? ¿Has aprendido a mirar eso? Hermanos, cuando hemos aprendido a mirar así, no importa lo que pase, esté multitud tras nosotros, estén los peores enemigos como los fariseos, saduceos, herodianos, esté el mismísimo Pilato, esté el mismísimo Herodes para crucificarnos, vamos a seguir estando de pie como el Señor lo hizo, hermanos. Venga tempestades, terremotos o enfermedades, hermanos, si hemos aprendido a ver de cerca al Señor y hemos aprendido a ver de lejos, hermanos, viviremos hoy en nuestro presente con una esperanza de que Él vendrá, recordando nuestro pasado, hermanos, que el Señor limpió y lavó nuestros pecados. Por eso a Pedro le preguntó ahora, si tú entiendes esto, ¿quién dicen que soy yo, hermanos? ¿Quién dices ahora que el Señor es? ¿Cómo tú tienes el concepto de Cristo en tu vida? ¿Lo sabes? Si sabes, el Señor te tocó 2 veces.
No es que falló, el Señor te enseñó a mirar. Hermanos, el Señor nunca había llevado a cabo un milagro haciendo 2 veces el toque, nunca. Esta fue la primera y la última. No es porque falló, es porque, hermanos, el Señor nos quiere enseñar que solo Él puede sanar no solo nuestras enfermedades físicas, sino la enfermedad más grande, espiritual, que todo ser humano no puede sanarse por sí solo. Solo el Señor puede hacer eso, hermanos. Solo el Señor puede mostrarnos su voluntad a aquellos quienes somos sus hijos verdaderos, hermanos. La pregunta es, ¿tú estás viendo así? ¿Estás viendo, hermano? Y al Señor, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: saben, hijos, ustedes, su vista está tan corta, hasta ahora no me están entendiendo, por eso estoy haciendo este milagro. Ahora miren, hermanos, ¿qué pasó al final? Verso 26, 25 al final. Y fuese establecido y vio de lejos y claramente a todos. Verso 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Lo envió a su casa, pero le dijo, hermanos, no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. En otras palabras, anda a tu casa, pero no vas a entrar a tu casa. Esto es lo mismo que hizo con el sordo mudo. ¿Se acuerdan? Pero el sordo mudo, hermanos, fue y gritó a los gentiles y dijo: me sanó, ahora ya escucho, ya veo todo, qué bien, qué lindo. Pero este hombre hizo, hermanos, eso. No hizo. Él no dijo. ¿Por qué, hermanos, este sordomudo fue y gritó? Y el Señor le dijo: no vas a ir a decir a nadie lo que está pasando, lo que te ha pasado. Porque, hermanos, sabía el Señor que el mensaje todavía estaba incompleto. Faltaba el mensaje. Cristo no es solo un milagrero, hermanos. No solo ha venido a hacer el milagro de sanarnos, de darnos nuestras necesidades. Así que usted no viene aquí a la iglesia solo por sus necesidades o por buscar un milagro. Usted viene aquí para mirar más y más perfectamente a Cristo. Por eso, hermanos, aquí este hombre, hermanos, no dice nada. Este hombre obedeció. Este hombre, hermanos, cumplió lo que el Señor le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo: no vas a decir, no vas a ni siquiera ir a la aldea, no vas a entrar en tu casa? Porque ahora ya viene el mensaje final. Ahora ya, hermanos, versículo 27 para adelante, se va a completar el mensaje. Por eso es muy importante este milagro, hermanos. Termino diciendo: el Señor, hermanos, sanó a este hombre haciendo 2 toques. No porque falló, sino porque en primer lugar Él quería y quiere demostrar su deidad. ¿Por qué lo digo eso? Porque del versículo 27 al 30, ahí está, hermanos, su contexto inmediato. Viene el testimonio de Pedro en nombre de los discípulos. Y Mateo, hermanos, lo narra eso con mucho más detalle. ¿Quién dices que soy yo? En Mateo dice, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermanos, ellos proclaman su deidad y su identidad como Mesías. Y aquí es algo, hermanos, uniforme, es algo, hermanos, que cosa tras cosa que el Señor hizo, hermanos, Él nos ha ido mostrando lo que Él es, hermanos, el Hijo del Dios viviente. Él es el Mesías prometido. Él es el Cristo, hermanos. Él es el único hombre, el único ser que nos va a hacer ver la vida, no solo en esta tierra, sino en el más allá. Él es la gran confesión, la cima de todo lo que es el hombre, hermanos. Y aquí encontramos esa confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguno había confesado hasta aquí
que el próximo domingo, hermanos, voy a predicarles. ¿Por qué confesó eso Pedro? Pero necesitamos entender este milagro. Porque, hermanos, ahora el Señor está haciendo ver los ojos a este hombre para que sus discípulos entiendan que Él es el Dios que no solo hace milagros, que sino también, hermanos, se ha venido a manifestar desde su gloria aquí a esta tierra. En segundo lugar, aquí el Señor les está mostrando, hermanos, con este milagrito, vamos a decir, repetido, una probadita de su reino. A ver, hermanos, ¿qué tal una sopita en este momento, una lagüita en tanto frío? De choclito, hermanos, wow, su yajuita encimita, con su charquecito, y está haciendo frío, ¿no es verdad? Encimita su cafecito, y está servido el plato ahí. O tal vez un calapari tradicional, hermano, con su piedrita y al medio calientito está hirviendo la agüita. Pero yo les digo, hermanos, están tan de hambre, solo tienen el derecho de probarlo. Una cucharadita, es más, una pizquita, si está salado o le falta el sal, no lo sé. Usted va a probar. ¿Y cómo va a quedar cuando usted prueba? Usted va a querer más. Usted va a quedar satisfecho con solo el probar y decir esa agua quisiera. Y va a querer más y más y más comer. Hermanos, aquí el Señor les está haciendo probar, una vez demostrado que Él es Dios, que el reino de Dios se ha acercado ahora, hermanos. El tiempo se ha cumplido, hermanos, como dice el capítulo 1 de Marcos. El reino de Dios están probando aquí nosotros también. ¿Dónde está el poder del Señor, hermanos? ¿Dónde está, hermanos, ese reino? ¿Dónde estaba esa autoridad? ¿Dónde estaba esa gloria del reino de Dios que se ha acercado? ¿Dónde estaban los cumplimientos de las promesas que el Señor ha hecho a Abraham, a David? ¿Dónde estaba la salvación de Israel, hermanos? ¿Dónde estaba la salvación de las naciones? Aquí están recibiendo, hermanos, un vistazo de todo eso. 2 veces tocó al ciego, ahora está viendo a un Cristo, a un Dios. Y ese Dios con su reino estando en esta tierra. Por eso el Salmo 146:8, ¿qué dice, hermanos? Vaya allá y lea su Biblia. El Señor abre los ojos de los cielos. Jehová levanta a aquellos que están postrados. Jehová ama, dice, hermanos, a los justos. Vayamos a Isaías, hermanos. Esta profecía se está cumpliendo aquí, hermanos. Isaías capítulo 29. Dice así la palabra del Señor. Esto es muy importante. Isaías capítulo 29. Dice la palabra del Señor. Verso 17. No se convertirá de aquí en muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen para pecar al hombre en palabra, los que aman lazo al que se prendía en la prueba y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jehová: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Hermanos, cuando los ojos son abiertos del Señor y el Señor ha abierto nuestros ojos, entonces caminamos en santidad. Un camino de santidad será visto por todos los impíos, será visto por todos los gentiles. Pero eso el Señor ha hecho en nosotros en un momento de íntima relación con nosotros. En un momento de privacidad, el Señor, hermanos, se manifestó a nosotros.
y el Señor nos sanó, nos salvó. El Señor, hermanos, nos dio de su gracia. Ahora, hermanos, el Señor nos está haciendo probar su reino. El Señor nos ha mostrado que Él es el Mesías, Él es el Rey de Reyes, que Él tiene poder. Y cuando, hermanos, el Señor estaba tocando, hermano, a este ciego 2 veces, Él estaba transmitiendo poder para que, hermanos, Él pueda ver. De la misma forma, Él nos transmite poder a través de su Espíritu para que nosotros podamos ver tanto de cerca como de lejos. Solo Él, hermanos. Yo te pregunto, ¿ves? El Señor te está diciendo, hermano, y a ver, Jaorichanquicho, ¿ves algo o no ves? Un día viajábamos, hermanos, a Santa Cruz y en el sillar la nieblina, no se veía nada. Yo seguía yendo, hermanos, ahí. Yo solo veía la raya de este lado, cosa que no debo salir de este lado. Si salgo, abajo, y en la nieblina ahí. Y a mí me gusta ir rápido, y viajaba rápido. Y mi esposa me decía, cuidado, cuidado, no se ve el camino. No, yo veo. ¿Ves? Sí. ¿Qué ves? Veo camino, pues. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si estoy en el camino, me dice todavía, ¿ves? Sí. ¿Qué ves? Pregunta todavía. A veces así somos. El Señor dice, he puesto sobre ti mis dedos. ¿Ves? ¿Estás viendo, mi hermano, mi hermana? ¿O necesitas un segundo toque? El Señor te va a dar el segundo toque. Y si has visto su deidad, has visto que Él es Dios, y solo a Él, hermano, tú debes arrodillarte a la cruz de ese Calvario. Y en segundo lugar, si has visto ahora, hermano, estás disfrutando de su reino, sabes lo que debes hacer en esta tierra, sabes cómo debes obedecer. Y por último, hermano, si has visto, entonces sabes que hay un juicio final. Y Mateo capítulo 11, verso 20 al 24, vamos a ir allá. Miren ahora por qué dice, hermanos, aquí aldea Betsaida, y Lucas dice que ahora es una ciudad. Esto es tremendo, hermanos. Mateo capítulo 11, verso 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, en ti habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Betsaida. Hermanos, así como el Señor nos muestra que Él es Dios y nos hace disfrutar de su reino, ahora nos está mostrando también a través de este milagro que el Señor traerá un día juicio. Y Betsaida, hermanos, dice, para Betsaida el horno, el infierno va a ser más caliente que para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en Betsaida, en Galilea, en Capernaum, hermanos, se hicieron más milagros, muchos milagros, y la gente vio en realidad ese milagro. En Sodoma y Gomorra no vieron eso. En Sodoma y Gomorra solo vieron maldad, pero no estuvo Cristo ahí. Por lo tanto, dice que aunque tú sepas y hayas visto y no estás haciendo la voluntad del Señor, cuidado, mi hermano, tal vez te estás acostumbrado aquí en la iglesia y no estás viendo esa realidad de lo que es el reino, de lo que es Cristo para ti como Dios, y no estés obedeciendo, mi hermano, no eres hijo de Dios, arderás y un día estarás en el juicio
juicio delante del Señor. Y hermano, para ti arderá más el infierno que para aquel que no ha conocido las bendiciones, hermanos, de una iglesia. Hay personas que nunca van a llegar a participar de las bendiciones de las ovejas. Gentiles impíos que han muerto sin conocer a Cristo. Pero hay personas que están en la iglesia, que hermanos han escuchado el evangelio, pero nunca han visto a Cristo, no han entendido, han hecho maldades en la iglesia, han hecho cosas contra el siervo, han hecho cosas contra la iglesia. Hermanos, dice ellos, arderá más. Ay, Corazín, cuidado, en Tiro y en Sidón se hizo los milagros, y en Betsaida vieron los milagros, pero esos hombres arderán, dice, hermanos. Eso es lo que más duele. Conociendo el evangelio hacen cosas que no deben hacer. Para Sodoma y Gomorra será menos el infierno, pero para estos arderá más. Qué triste, hermanos. Recordemos eso. No juegues con tu salvación. Cuida. No te distraigas con este mundo, mi hermano. Este milagro nos enseña eso, hermanos. Un milagro repetido, sencillo, común y corriente, en una aldea que ahora es ciudad. Y una ciudad, hermanos, en desarrollo. Una ciudad que aparenta, hermanos, lo mejor. Hermanos, esa ciudad va a arder, hermanos, 10,000 veces más que para Sodoma y Gomorra. Mi hermano, lindo es decir, yo voy a una iglesia donde predican el evangelio, donde hay pastores que nos enseñan. Pero qué grande responsabilidad trae el hecho de haber escuchado el evangelio, mis hermanos. Por eso, mi hermano, mi responsabilidad es hasta aquí, donde yo tengo que decirte la verdad, y ahora es tu responsabilidad. Y ojalá, mi hermano, el día que venga el Señor, yo no quisiera verte, hermano, como Betsaida, ardiendo, hermano, allá. Si no obedece, cumple lo que has entendido del evangelio. Eso dice el Señor. Y si no, ahora pide al Señor que toque tus ojos. Y si necesitas un toque más, que lo haga. Y el Señor que haga ese milagro, solo Él puede hacer, mi hermano, mi hermana. Y si no has conocido al Señor, ahora es el tiempo en que digas: Señor, yo quiero disfrutar de tu reino. Yo quiero entender que tú eres mi Dios. Y no quiero juicio sobre mí. No quiero arder. No quiero. Fácil es vivir hoy en día, hermanos, conociendo el evangelio y sin hacer la voluntad de Dios. Cuanto más conocemos el evangelio, estamos más al mundo, afesados del mundo. Hermanos, ¿qué dice la palabra? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Entiende, mi hermano? Usted está viendo los milagros del Señor. Usted está viendo prueba tras prueba. Y no olvidamos la última prueba que el Señor nos ha dado. Y no se amargue de lo que perdemos o ganamos. No llore, mi hermano. El Señor nos ha dado ese ojo para mirar de lejos y de cerca. Aunque no tengamos nada en esta tierra, pero miramos allá. Hermanos, tenemos generación, tenemos niños, tenemos jóvenes. Tal vez hoy como viejos no disfrutaremos un templo, un terreno, pero nuestros hijos, nuestros jóvenes lo disfrutarán. Esa debe ser, hermanos, el hecho de ver y visionar en el futuro. Si hoy no pudiste predicar, no pudiste serle fiel al Señor, hermano, pide a tu hijo o tu hija que mañana él sea el baluarte y el estandarte de la verdad, mi hermano, mi hermana. Pero que no llegue estas palabras que dijo el Señor: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Qué difícil y qué duro ver, hermanos, hijos creyentes, entre comillas, que conociendo no obedecen, no están. Necesitan de chicote muchas veces, necesitan de prueba. No esperes eso. Y oremos por aquellos hermanos, entre comillas, que se creen ser hermanos, pero hermanos dañan su iglesia. Un juicio va a venir un día. No se preocupen. No se amarguen de la vida. No lloren por esas cosas. Sino que, mi hermano, aprenda a mirar
como el Señor tocó a este ciego en Betsaida. Amén, hermanos. El Señor, hermanos, puso sus dedos, puso su saliva en nosotros. El Señor dio su vida por nosotros. Y Él nos dio, hermanos, esa visión para mirar a lejos y para mirar a cerca. El Señor viene, hermanos, está anunciando. ¿Cuántos más milagros el Señor te ha mostrado y tu vida no cambia? Mi hermano, preocúpate. ¿Por qué pasamos prueba tras prueba? Yo doy gracias al Señor, hermanos, que aquí estamos una familia unida en Cristo Jesús. Y no seas indiferente a eso, hermano. Si hay que hacer algo, hagamos. Si hay que estar aquí para comer, comamos. Si hay que llorar, lloraremos. Si hay que reír, reiremos, pero juntos como familia, como hijos del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque eso nos dio el Señor. Esa forma de ver la vida nos ha dado el Señor, hermanos. Tú no te la ganaste. El mejor médico abrió tus ojos para vivir de esa forma. Y si no lo tienes, arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice el Señor, y conviértanse.